Muy bien, ya debo empezar. Tenemos bastante que hacer en esta clase. Entonces, les ruego, estimados alumnos, que por favor ya pongan atención a la clase. Un comprendido de alguno de ustedes, cualquiera, por favor díganme. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo lo que estoy proyectando en la pantalla? Por favor, alumnos, cualquiera de ustedes tengan la bondad de decirme que me están recibiendo adecuadamente. Sí se le ve, profesor. Ok, muy amable, muchas gracias. Bien, como les prometí, las promesas son deudas. Voy a resolver con ustedes los ejercicios que son problemas de la semana pasada sobre herencia biológica, sobre genética, ¿ya? Entonces, voy a utilizar los primeros 25 minutos de la clase en ello. Vamos al ejercicio número 1. Atentos todos. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. La princesa Lumine posee la extraordinaria propiedad de resistir el fuego. Alguna vez pisó junto a su hermano Aether un montón de brasas ardientes y solo Aether sufrió quemaduras, y Lumine no. Aunque en la familia real de Lumine, o sea, su papá, su mamá, sus abuelos, siempre se han casado entre hermanos para mantener la pureza de la sangre real, parece que la mamá de Lumine concibió a su hermano Aether, el que no tenía resistencia al calor, luego de un amorío con un viajero, poco antes de desposarse con su hermano. La mamá de Lumine, como la tradición familiar siempre, se casó con su hermano, pero le fue infiel con un viajero, y así tuvo a Aether. Si la insensibilidad al fuego está determinada por el alelo de un gen autosómico, genes autosómicos son aquellos genes que están ubicados en los cromosomas no sexuales. Justamente de eso trata la clase de hoy, ¿ya? Pero ahora nos quedamos con eso. Esos genes autosómicos siguen la ley de Mendel o la herencia no mendeliana que hemos visto en la clase pasada. Dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, ¿ya? Entonces, si la insensibilidad al fuego está determinada por el alelo de un gen autosómico, indica el tipo de alelo y la probabilidad de que la descendencia del matrimonio entre Lumine y Aether, ¿no?, herede esa insensibilidad. Entonces, fíjense ustedes, acá A mayúscula, el alelo dominante será pues lo que determina la sensibilidad al calor. Es lo que tiene Aether, ¿no? En cambio, A minúscula es el gen, el alelo que determina resistencia al calor. Definitivamente Lumine es A minúscula. La mamá de Lumine es A minúscula. El papá de Lumine es A minúscula, porque se casan entre hermanos. Pero Aether debe ser heterocigoto, por eso es que tiene sensibilidad al calor, ¿no es cierto? Entonces, si se casan Lumine con Aether, con su hermano, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja, Lumine y Aether, tengan hijos sensibles al calor? Esto es, ¿se acuerdan ustedes el concepto que dije en la clase pasada? Cruce de prueba. No sabemos el genotipo de Aether, entonces lo cruzamos con un homocigoto recesivo, que es Lumine. Si la descendencia es 50% sensible y el 50% resistente, significa que Aether es heterocigoto. Y eso es lo que pasa. La probabilidad de que este matrimonio, Lumine y Aether, tengan hijos con sensibilidad al calor es del 50%. Y el alelo es recesivo. El alelo que determina la resistencia al calor es recesivo. Entonces, por eso es que la respuesta a la pregunta número 1 es la letra C. Recesivo, 50%. ¿Está claro, muchachos? ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. También es un problema, por eso lo he resuelto. Una extraña enfermedad que convierte a los hombres y mujeres en seres de piel muy azulada al estar expuestos a climas muy fríos, gélidos, apareció lentamente al norte del reino de Liyue. Las personas afectadas eran expulsadas del territorio del reino. Uno de los habitantes de ese reino, del reino de Liyue,
Antes de ser exiliado por esta condición, su nombre Bennett, era un soldado, se despide de su esposa y de sus 4 hijas y su hijo. Tenía 5 hijos, 4 mujercitas y un varoncito. Y se despide pues porque le ha dado la enfermedad, tiene la piel azulada y lo destierran, lo botan, ¿no? Pero todos sus hijos de Bennett eran sanos. Si esta condición, esta enfermedad, fuese causada por un alelo, ¿de qué tipo sería? ¿Y cuál sería el genotipo más probable que tendría la esposa de Bennett? Bueno, igual es un caso similar al caso anterior. El alelo dominante determina la piel sana, no de color azul. Y el alelo recesivo, la piel azulada, cuando la persona se expone al frío intenso, frío gélido. Por lo tanto, Bennett era A minúscula, porque él sufría de la enfermedad, ¿ya? Era homocigoto recesivo. Pero todos sus hijos eran normales. Si él era A minúsculo homocigoto, para que sus hijos sean normales, su esposa tiene que ser A mayúscula, ¿cierto? De esa manera, todos los hijos eran heterocigotos, sanos. Entonces, esta es la respuesta, pues. Esta es la respuesta. Por eso la respuesta es la letra A. El alelo que determina ese carácter, piel azul, por exposición al clima gélido, es un alelo recesivo. Y la esposa era homocigota dominante, A mayúscula. Esa respuesta está en la letra A. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número 3, que es bastante larguita, complicadita, pero no es nada del otro mundo, ¿ya? Leamos el enunciado de la pregunta número 3. Se ha producido una sorpresiva explosión en el puerto del Callao y muchos marinos se han herido por esa explosión y son llevados al hospital Sabogal tras perder mucha sangre. Jimena, una enfermera del hospital Sabogal, necesita practicar con urgencia una transfusión a un marino herido. Cuando Jimena le pregunta sobre su tipo sanguíneo a este marino herido que necesita sangre, él no le dice exactamente, soy grupo A, grupo B, RH positivo, no, le da una especie de adivinanza. El marino le dice a Jimena, mamá tenía sangre tipo A y papá era del grupo B. Sin embargo, entre mis 8 hermanos hay algunos quienes son grupo O. En este sistema A, B y O hay 4 tipos, ¿no? A, B, AB y O. El papá del marino era tipo grupo A, la mamá era grupo B, y este marino tenía hermanos que eran de grupo O. Y ese signo positivo o negativo es otro sistema, no es el sistema ABO, es el sistema RH. Otro sistema, o sea, acá estamos frente a dos tipos de herencia. La herencia relacionada con el sistema ABO y la herencia relacionada con el sistema RH. Voy a explicar luego eso. Y la pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que este marino que necesita una transfusión sanguínea tenga un hermano con el tipo ABRH negativo? Muy bien, acá comienza la explicación. Para que este marino haya tenido... bueno, acá está. La mamá era grupo A, RH positivo. Este es el dato que nos dan en el enunciado, ¿no? Y el papá era grupo B, RH negativo. Este es el dato que nos dan en el enunciado, ¿no? Lo que he leído. Entonces, acá está la explicación, ¿no? Esto de positivo, negativo, RH, es un alelo mendeliano, ¿ya? Los que son RH positivo tienen el alelo A, mayúscula. Entonces, el alelo A determina que una persona sea RH positivo. Y es un alelo dominante, por eso está con mayúscula. El alelo A minúscula determina que una persona sea RH negativo. Por lo tanto, una persona RH positivo será AM, ¿no es cierto? O heterocigoto.
porque A mayúscula predomina sobre A minúscula. Una persona RH positivo puede ser A mayúscula o A mayúscula minúscula. ¿De acuerdo? Para que el marino tenga hermanos RH positivos y RH negativos, entonces la deducción es que los padres deben ser heterocigotos, ¿no es cierto? O sea, tanto el papá como la mamá de este marino no son ni A mayúscula ni A minúscula. Son A mayúscula, A minúscula. Primera ley de Mendel, recuerdan, eso está clarito para ustedes. Entonces, esta es la primera interpretación que hacemos, el primer planteamiento. Los padres de este marino tenían que ser, respecto al grupo RH, heterocigotos. Por otro lado, los grupos sanguíneos A, B, AB y O dependen de 3 alelos. El alelo IA, que es el que determina que las personas tengan en sus glóbulos rojos antígeno A y sean del grupo A. El alelo IB, que determina que las personas tengan en sus glóbulos rojos antígeno B y por lo tanto sean del grupo B. Y cuando las personas tienen los dos, IA y B, son del grupo AB, tienen tanto antígeno A como antígeno B. Esto es un caso de codominancia. Y el alelo I minúscula, que es el alelo que determina la ausencia de ambas proteínas, A y B. Estas personas que tienen este alelo I, que es recesivo, son del grupo O. Entonces la regla es, IA es dominante sobre I minúscula. IB también es dominante sobre I minúscula. Entonces, para que una persona sea de grupo O, tiene que ser homocigoto recesivo, I minúscula. Una persona que es de grupo A puede ser homocigoto, IA, tener 12 de este IA, ¿no? O IA con I minúscula. Una persona del grupo B tiene que tener IB o IB con I minúscula. Una persona del grupo AB tiene que tener IA e IB. Y una persona del grupo O tiene que tener I minúscula. ¿Ya? Eso es lo que estoy explicando acá. Entonces, si el marino tiene hermanos al que dice del grupo O, el marino dice que tiene hermanos de grupo O, entonces los hermanos son I minúscula. Y para que los hermanos del marino sean I minúscula, los papás tienen que ser heterocigotos, tanto para A como para B, ¿no es cierto? O sea, el papá del marino tiene que ser así. Acá está. ¿No? Vamos a colorearlo. Entonces, la mamá del marino es IA, I minúscula. Y respecto al RH, A mayúscula, minúscula. Y el papá del marino, que es de grupo B, es IB, I minúscula, heterocigoto. Y respecto al RH también es heterocigoto. Los padres deben ser heterocigotos para ambos caracteres, ¿no? Esta es la deducción que hacemos de este análisis. Entonces, si los padres son heterocigotos para ambos caracteres, ¿cuáles son los alelos que va a producir la mamá? Estos de acá. IA con A mayúscula, IA con A minúscula, I minúscula con A mayúscula, e I minúscula con A, 4 tipos de gametos. Y el papá igual, ¿no? Como es heterocigoto para ambos caracteres, va a producir gametos IB con A mayúscula, IB con A minúscula, I minúscula con A mayúscula, e I minúscula. Acá hay un error, ¿no? Acá debe ser, es que la computadora, ajá, así. I minúscula con A minúscula. Entonces cruzamos los gametos, ¿no? Si este gameto fecunda da este tipo de acá, ¿no? Etcétera. ¿Cuál de los 16 combinaciones posibles tiene lo que nos pide la pregunta? Que sea del tipo AB y RH negativo. Para que uno de los hermanos del marino sea del grupo AB, tiene que tener esto que es sombreado. IA e IB. Y RH negativo, homocigoto para A, ¿no es cierto? A minúscula. Este es el único. Por lo tanto, la probabilidad de que el hermano de este marino que necesita una transfusión sanguínea sea de grupo AB, RH negativo,
es 1 sobre 16. Por eso la respuesta a la pregunta número 3 es la letra B, un 16avo de probabilidades. Estos señores que son los papás del marino, cada hijo que tienen, respecto a estos dos caracteres, grupo sanguíneo del sistema ABO y grupo sanguíneo del sistema RH, tienen estas probabilidades. 9, los dos grupos dominantes A y B. 3, un grupo dominante y el otro recesivo, y así sucesivamente. Esto es segunda ley de Mendel, ¿no? Más o menos. Bueno, de la pregunta 3 nos saltamos a la pregunta número 6, ¿ya? La 4, la 5 no son problemas. Vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, el enunciado, en el reino de Mondstadt existen humanos que pueden dominar diferentes elementos. Por ejemplo, el agua, la tierra, el fuego y el viento. Los alelos que determinan el dominio sobre estos elementos, sobre el agua, sobre la tierra, sobre el fuego, son estos que señala acá, ¿no? Sobre el agua, M, solamente M mayúscula. O sea, las personas de este reino Mondstadt que tienen el alelo M, dominan el agua. Los que tienen el alelo M a la T, dominan la tierra. Los que tienen el alelo M a la F, dominan el fuego. Y los que tienen el alelo M minúscula, dominan el viento, el aire. Y la dominancia de estos 4 alelos, M, M a la T, M a la F y M minúscula, está en este orden. M solo, sin ningún exponente, domina a todos, es el más dominante. Domina a M a la T, M a la F y M minúscula. M a la T domina a M a la F y a M minúscula, pero no a M solo. Y así sucesivamente, o sea, la dominancia es decreciente, ¿no? Entonces, el orden de dominancia es este, ¿no? M dominante sobre M sub T, M a la T, perdón. M a la T a su vez dominante sobre M a la F y M a la F a su vez dominante sobre M minúscula, ¿no? Muy bien. Tartaglia, el caballero del agua, o sea, Tartaglia dominaba el agua. ¿Cómo era Tartaglia? M. Tartaglia tenía este primer alelo, M mayúscula. ¿Quiere saber qué elemento podría controlar un descendiente suyo, un hijo suyo, en un eventual matrimonio con Sacarosa? Sacarosa es la doncella del viento. O sea, Sacarosa tiene este alelo M minúscula. Como M minúscula es el recesivo de todos, es el menos dominante, el recesivo de todos, Sacarosa es homocigota recesiva, ¿no es cierto? Eso es lo primerito que vamos a sacar. Sacarosa es MM minúscula. Por eso es que es la doncella del viento. El dominio sobre el viento solamente se produce en homocigosis recesiva. ¿Ya? Ahora, Tartaglia, eso es lo que tenemos que averiguar, es hijo de una línea de dominantes del fuego por parte del padre. O sea que los papás de Tartaglia, ¿dónde está? Son M a la F, ¿no es cierto? Los papás de Tartaglia son M a la F. Y por parte de la mamá, dominantes del agua. O sea, de la mamá son M mayúscula. Y claro, por eso es que Tartaglia es el caballero del agua, porque tiene el M de la mamá y el MF del papá. Como M es dominante sobre MF, por eso es que Tartaglia es el caballero del agua. ¿Ya? O sea, Tartaglia es M y M a la F. Su padre es dominante del fuego, pero acá no nos interesa eso. Bueno. Entonces, Tartaglia, M a la F y Sacarosa, M minúscula, los cruzamos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los gametos de Tartaglia? M y M a la F. ¿Y cuáles son los gametos de Sacarosa? Solamente M minúscula. Si este óvulo de Sacarosa es fecundado por el M de Tartaglia, el niño va a ser M mayúscula, M minúscula.
Si el óvulo de sacarosa va a ser fecundada por este espermatozoide de Tartaglia, M a la F, entonces va a tener hijos que tengan resistencia al fuego. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que el hijo de Tartaglia herede sus características, o sea, que sea resistente al agua, domine el agua, si la propiedad de dominar elementos está originada por alelos múltiples que tienen una dominancia en el orden decreciente? Entonces la respuesta es 50%, ¿no es cierto? 50% que dominen el agua y 50% que dominen el fuego. Por eso la respuesta a la pregunta número 6 es 50%. ¿Ya? Y ahí pasamos a la pregunta número 7, que también es un problema. Y la pregunta número 7 dice el enunciado así: Rosemary ha llegado de improviso a la oficina de personal a solicitar licencia por su avanzado embarazo. Mientras ella recoge un documento, John, el vigilante, el guachimán, recibe al esposo de Rosemary, el cual llega acompañado de su mamá, quien presenta albinismo. El albinismo es una alteración genética que determina que la persona no tenga el pigmento de la piel, ese pigmento que nos da el color oscuro, se llama melanina. Entonces un albino no produce nada de melanina, su piel es más que blanca, parece papel, y eso es peligroso. Entonces la mamá del esposo de Rosemary presenta albinismo. Ahora yo les digo, ¿no? Acá esta pregunta está mala, no tiene respuesta. El albinismo está determinado por un alelo recesivo, digámosle A minúscula. O sea que una persona que es sana, que no es albina, tiene A mayúscula, homocigota o heterocigota. Y una persona que tiene las dos A minúsculas es albina, pues. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces la mamá del esposo de Rosemary es albina. Ojo. John es el guachimán, el vigilante. A John le gusta escuchar desde su puesto las clases de genética. Trabaja en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y empieza a divagar sobre la probabilidad que tiene el bebé de Rosemary de manifestar el albinismo. Caramba, si la mamá del papá es albina, ¿qué probabilidad es de que el bebé que está esperando Rosemary sea albino? Por lo que empieza a recordar cómo Rosemary le contó alguna vez que su suegra, o sea, la mamá del esposo de Rosemary, le recordaba a su misma mamá de Rosemary, que también era albina. O sea, tanto el esposo de Rosemary como Rosemary habían tenido madres albinas. De ahí ya tienen ustedes la deducción, pues. Entonces Rosemary y su esposo son heterocigotos. Ellos no son albinos, pero son heterocigotos. Y ahí está la respuesta, pues, ¿no? Rosemary es A mayúscula, minúscula, no es albina, pero tiene el gen del albinismo, y su esposo también. ¿Cuáles son los gametos de Rosemary? A mayúscula, minúscula. ¿Cuáles son los gametos del esposo de Rosemary? A mayúscula, minúscula. Entonces, si se cruzan estos gametos, la probabilidad de que el hijo de Rosemary sea albino es 25%. 25%. Entonces la respuesta es 25%, pero donde está el error en la respuesta que nos dan en la pregunta es un alelo recesivo. Y ustedes ven que en la respuesta ponen dominancia completa o dominancia incompleta. No, es recesivo completo, ¿ya? Entonces no hay respuesta para esta pregunta. De la pregunta número 7 pasamos a la pregunta número 9, que también es un problema. Uy, caramba, ya me ganó el tiempo. El síndrome de Marfan, estamos en la pregunta número 9. El síndrome de Marfan es una anomalía de tipo autosómico dominante, ¿ya? A diferencia del albinismo, que es un alelo recesivo, el síndrome de Marfan se debe a un alelo dominante. Puede tener síntomas diversos, entre los que destaca el deterioro del tejido conectivo. Esto conduce a un crecimiento exagerado y anormalidades en la formación del corazón y la arteria aorta. Bien. Isabel
espera un bebé de Ángel. Ángel es un tenista quien se encuentra preocupado por la salud de su esposa y su hijo. Se acaba de enterar que el padre de Isabel falleció en el pasado de una cardiopatía relacionada con el síndrome de Marfan. Ah, caramba, si el papá de Isabel murió por eso, probablemente Isabel porta el gen del síndrome de Marfan, ¿no? Por eso está preocupado, ¿ya? Así que conduce a Isabel a que le hagan un descarte de este síndrome. Además, un cuñado del esposo de Isabel, ¿no?, de Ángel, le comenta que los resultados fueron negativos para él, o sea, para el hermano de Isabel, en el descarte. Más datos, ¿no?, al respecto. Se sabe que en la familia de Ángel no existen antecedentes de esta enfermedad. O sea, por el lado de Ángel, el tenista, el esposo de Isabel, no hay informe de que algún familiar haya sufrido del síndrome de Marfan. Entonces, con todos esos datos nos preguntan, ¿qué probabilidad tienen Isabel y el bebé de manifestar la enfermedad? Entonces, acá está el análisis que yo les hago. El síndrome de Marfan se debe a un alelo dominante, A mayúscula, y A minúscula sería el alelo que determina no enfermedad, ¿no?, sano. El papá de Isabel era heterocigoto, porque uno de sus hijos era sano. El hermano de Isabel era sano. Para que el hermano de Isabel sea sano tiene que ser A minúscula. Pero el papá de Isabel sufrió ese problema, entonces el hermano era heterocigoto. No, perdón, el papá era heterocigoto. Entonces, en el caso de Ángel, el esposo de Isabel, no había problemas. O sea, Ángel era A minúscula, ¿no es cierto? E Isabel, dado que había tenido un hermano sano, era heterocigota, A mayúscula, A minúscula. De la madre no se dice nada, ¿no?, pero no necesitamos. Entonces, si Isabel es heterocigota respecto a este alelo que determina el síndrome de Marfan y Ángel es homocigoto recesivo porque es sano, absolutamente, entonces ahí está el matrimonio, ¿no? Es cruce de prueba, ¿recuerdan? La mitad de los hijos van a tener la enfermedad y la mitad no. Por eso la respuesta a la pregunta número 9 es, Isabel, la probabilidad de que haya adquirido la enfermedad del síndrome de Marfan es 50%. Y la probabilidad de que el hijo de Isabel sufra es lo mismo, 50%. La respuesta es entonces la letra D, 50%, 50%. ¿Ya? 11. Pregunta número 11. En Invernalia, que es una ciudad, un reino, existe una familia cuyos integrantes tienen la característica de soportar ambientes y artefactos gélidos y congelados. Ese alelo es el H mayúscula. Juanillo, hijo menor de los 4 que existen en esta familia, se casó con la gran princesa Dani, perteneciente a la familia de los insensibles al calor extremo, que eso está determinado por H a la F. O sea, los que soportan ambientes y artefactos congelados es H mayúscula, nada más. Y los que son insensibles al calor extremo, lo contrario, H a la F. Juanillo y Dani, y la princesa Dani, tuvieron 2 hijos. El primero de ellos disfruta de baños con agua muy caliente, o sea, tiene el alelo H a la F. Sin embargo, el segundo hijo no manifiesta ninguna de las 2 características. Eso es un H minúscula. Ni soporta el frío muy gélido ni la alta temperatura. Eso está determinado por un H minúscula. Si esta característica está causada por alelos múltiples de un gen en el orden H codominante con H a la F y ambos dominantes sobre H minúscula, la pregunta es, ¿cuál ha sido la probabilidad de que el segundo hijo no manifieste? Y la respuesta está acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, Juanillo y Dani son heterocigotos. Juanillo, H, él soporta frío intenso, pero H minúscula, y Dani, HF con H minúscula. Ambos son heterocigotos. Como ambos son heterocigotos, sus gametos son H y H minúscula.
H a la F y H minúscula. Entonces, la probabilidad de los hijos es esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido la probabilidad de que el segundo hijo no manifieste ninguna de las dos características? O sea, que sea homocigoto recesivo. La respuesta es 25%. 25%. Y finalmente, el último problema, el número 12. ¿Ya? La acondroplasia es un cuadro de enanismo y se debe a un gen autosómico dominante. Digámosle A mayúscula. ¿Ya? O sea, una persona que porta este alelo A mayúscula va a ser acondroplásico, o sea, enano. Si es heterocigoto, también. El alelo recesivo A minúscula es el que determina la estatura normal. O sea, imagínese usted, nosotros somos A minúscula. Somos homocigoto recesivo porque tenemos estatura normal. Basta que tengas un A mayúscula y ya eres acondroplásico. Tienes enanismo. Eso por un lado. ¿Dónde está? Ah, sí. A diferencia del albinismo, ya hablamos del albinismo, ¿no? Que es un cuadro autosómico recesivo y se caracteriza por falta de pigmentación en la piel. Entonces, la pregunta es, si dos personas doblemente heterocigotas, o sea, heterocigotas para la acondroplasia y heterocigotas para el albinismo, tienen descendencia, ¿cuál es la probabilidad que dicha descendencia manifieste características normales? O sea A minúscula y B mayúscula o B mayúscula, B minúscula. Entonces, dos personas dobles heterocigotas serán así, pues, ¿no? A mayúscula, minúscula respecto a la acondroplasia y B mayúscula, B minúscula, las dos. Bueno, el cuadrito ya no lo hice porque es obviamente, ¿se acuerdan? Segunda ley de Mendel, ¿no es cierto? Entonces, las probabilidades, como ustedes recuerdan, son 9, 3, 3, 1. ¿Cuál de esas cuatro proporciones corresponde a con acondroplasia? Perdón, estatura normal y pigmentación normal. 3 de 16. 3 de 16. Si ustedes dividen 3 entre 16, les sale 6.25%. Por eso es que en la pregunta 12, la respuesta es la letra C. 6.25%, o lo que es lo mismo de 3/16 de probabilidad. ¡Listo! Eso es lo que les había prometido, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a la clase de hoy. Voy a cargar entonces el PPT correspondiente. ¿Dónde está? Acá está. Y listo. Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Sigo bien conectado con ustedes, estimados alumnos? Sí, profesor. Muy bien, muy amable. Vamos a empezar entonces la explicación. Como ven ustedes, hoy día nos toca ver otro tipo de herencia no mendeliana. ¿Ya? Este es otro tipo de herencia no mendeliana, que se suma a las que ya hemos visto en la clase pasada. La clase pasada hemos visto dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples. Son ejemplos de herencia no mendeliana. Mendel ahí estuvo equivocado. Él pensó que las leyes que él había encontrado regían todas las características hereditarias en los seres vivos. Pero es que no había podido estudiar más, ¿no? Hay otras leyes que gobiernan la herencia biológica. Hoy día vamos a ver un grupo de leyes, pero que están relacionadas con el sexo de los individuos. Por eso es que este grupo de leyes que gobiernan la herencia biológica, los biólogos le llamamos genética del sexo. Herencia relacionada con el sexo.
Por otro lado, otro tema que también vamos a tocar en esta clase es lo que ha venido como consecuencia del desarrollo de este tema de investigación en biología, la herencia biológica. La rama, el dominio de la biología que estudia la herencia biológica es la genética. Este enfoque de investigación en biología comienza desde Mendel. Sin quererlo, Mendel estaba iniciando un nuevo enfoque de estudio en biología, la genética. Él no lo sabía, porque en su época había mucha ignorancia, mucha oscuridad respecto a estas cosas que ahora sabemos. Pero ya en el siglo siguiente, a menos del siglo XX, el siglo pasado, los conocimientos en este punto, sobre este tema de la biología, se consolidan y se consolida la genética. Hemos aprendido el rol de los ácidos nucleicos respecto a la herencia biológica, la existencia de los genes, el descubrimiento del código genético, la implicancia de las mutaciones para la generación de variabilidad en los seres vivos y lo más impactante, cómo hemos aprendido a manejar esa información, los biólogos, en los seres vivos, mediante técnicas moleculares. Una de las más impresionantes es la ingeniería genética. La ingeniería genética nos permite modificar la estructura genética de los seres vivos a voluntad de nosotros. Hay técnicas muy sofisticadas que nos permiten hacer eso. Sacar material genético de un organismo, de la célula de un organismo, y meterle en el genoma de otro organismo. Ese organismo modificado por esa técnica se llama organismo transgénico, organismo genéticamente modificado. Hay toda una discusión actualmente al respecto, ¿no? Algunos están a favor de los organismos transgénicos y otros están en contra de los organismos transgénicos. Finalmente, este conocimiento sobre este dominio de la biología, la genética, se ha aplicado al ser humano. La idea es curar enfermedades que hasta la fecha son incurables, las enfermedades genéticas, las enfermedades hereditarias. Pero para eso hay que hacer experimentos. Y hacer experimentos con seres humanos está prohibido. Alargar los años de vida de una persona, en ese camino también estamos. Modificar las características anatómicas de una persona, o intelectuales o conductuales de una persona, son ya aspectos que lindan con aspectos morales, con aspectos éticos. Entonces, dentro de la biología ha surgido también una disciplina llamada bioética. Como ustedes comprenderán, estimados alumnos, el tema es bastante extenso y bastante complejo. Es imposible que en hora y media de clase que tenemos podamos, pues, abarcar con detalle todos estos temas, ¿no? Sin embargo, intentaremos hacerlo, ¿ya? Intentaremos hacerlo. Esto no está relacionado con el tema herencia relacionada con el sexo, pero está en la clase, entonces vamos a tocarlo. Determinación primaria del sexo, o también llamada determinación cromosómica del sexo. Y acá debo decirle lo siguiente, estimados alumnos. Cada especie tiene un número diferente de cromosomas respecto de otras especies. Por ejemplo, los humanos, en cada una de nuestras células tenemos 23 pares de cromosomas. O sea, tenemos 46 cromosomas en el núcleo de nuestras células. Una mosca, como esa mosca de la fruta, tiene 4 pares. En 4 pares de cromosomas están todos los genes que determinan las características biológicas de una mosca drosófila. El maíz tiene
32 pares de cromosomas. ¿Y por qué tenemos pares de cromosomas? ¿Por qué tenemos parejas? O sea, los humanos tenemos en realidad 23 cromosomas diferentes. Pero cada uno tiene su pareja, su homólogo. O sea, 23 por 2 tenemos 46, pero son 23 cromosomas diferentes. Y tenemos parejas de cromosomas porque uno lo heredamos a partir del gameto de papá. Y el otro juego lo heredamos a partir del gameto de mamá. Recuerden que los gametos, los óvulos y los espermatozoides son haploides. Por eso tenemos pares de cromosomas. Y esos pares de cromosomas se llaman cromosomas homólogos. Y otro concepto que debo darles en esta clase es el siguiente. En un par de esos pares de cromosomas se concentran los genes que determinan el sexo del individuo. Repito, de todos los pares de cromosomas que tiene cada especie, en uno de ellos se reúnen los genes que determinan el sexo del individuo. Y es por esa razón que a ese cromosoma que porta los genes que determinan el sexo del individuo, los científicos, los biólogos, le llamamos a ese par de cromosomas cromosomas sexuales. Y al resto de cromosomas que no portan genes relacionados con el sexo, le llamamos cromosomas somáticos. En la especie humana, de los 23 pares de cromosomas que tenemos, 22 pares son somáticos. Y un par son el cromosoma sexual o los cromosomas sexuales, donde están reunidos los genes que determinan el sexo del individuo. Espero ser claro y que me estén entendiendo. En la mosca drosófila, de los 4 pares de cromosomas que tiene la mosca, 3 pares son somáticos. Y un par son los cromosomas donde están los genes que determinan el sexo de la mosca. Lo que determina si esa mosca es macho o es hembra. Los cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Cuando se estudia este tema en la diversidad animal, hemos encontrado varios modelos, pero 3 son los más conocidos. El sistema XY, que es abundante en la mayoría de animales, vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, los mamíferos tenemos este sistema XY, incluyendo los seres humanos. A ver, avanzo, para ver el esquema correcto. Acá está. ¿Ya? Los cromosomas son, se los he dicho en la clase pasada, me parece, como los dedos de mi mano. Los cromosomas son como los dedos de mi mano. Los 5 dedos de mi mano derecha son homólogos de los 5 dedos de mi mano izquierda. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco el pulgar derecho al lado del pulgar izquierdo, son homólogos, calzan el uno al otro. Cuando yo coloco el índice derecho al lado del índice izquierdo, calzan, son homólogos. Igual pasa con los cromosomas. Pero pasa con los cromosomas somáticos. Pongo los 22 cromosomas somáticos frente a sus parejas, los otros 22 cromosomas somáticos, y calzan como los dedos de mi mano. Son homólogos. Pero los cromosomas sexuales, el último par, el par 23, no son homólogos. Son diferentes. Acá están, miren. Este es uno, este que estoy señalando es uno, y este es el otro. Uno es más grande y el otro es más chiquito. Bueno, nosotros los biólogos, a este cromosoma más grande le llamamos cromosoma X. Y a este más chiquito le llamamos cromosoma Y o Y. Acá tenemos una fotografía de estos cromosomas, ha tomado con microscopio electrónico de barrido.
Este rosado es el X y este azul es el Y. Repito, los cromosomas somáticos, todos son homólogos 100%. Los cromosomas sexuales no, son diferentes. Espero ser claro. Entonces, es en estos cromosomas, el X y el Y, donde se ubican los genes que determinan el sexo de los animales y de nosotros, seres humanos, porque estamos en ese grupo. Entonces, volviendo. Las mujeres tienen 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X como cromosomas sexuales. En cambio, los varones tenemos 22 pares de cromosomas somáticos y en el par de cromosomas sexuales tenemos un X y el otro es Y. Los varones somos XY. Esto les hace deducir a ustedes que en el cromosoma Y están los genes que determinan la masculinidad. Las mujeres son mujeres porque tienen X, no tienen Y, 2X. Los varones somos varones, ¿no? Porque tenemos un Y, el otro es X, pero uno de ellos es Y. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando esta mujer realiza ovulación, formación de gametos femeninos en sus ovarios, ¿se acuerdan que en la ovogénesis hay meiosis? Y en la meiosis 1, en anafase 1, los cromosomas homólogos se separan. Un juego se va para una célula ploide y el otro juego se va para otra célula ploide. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando esta mujer haga meiosis en sus ovarios, los 22 cromosomas somáticos más un X se van para una célula ploide, un óvulo. Y los otros 22 cromosomas somáticos y el otro X se van para el otro óvulo. O sea que en esta mujer, o en cualquier mujer, todos los óvulos tienen cromosoma sexual X, porque las mujeres tienen 2X. Todos los óvulos de las mujeres tienen X. En cambio, en los varones es diferente. Cuando este varón en sus testículos haga meiosis, espermatogénesis, en meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. 22 autosomas y un X se van para una célula, para un espermatozoide. Y para el otro, 22 autosomas y el Y. O sea que este varón va a producir 2 clases de espermatozoides. Espermatozoides que portan el X, más 22 cromosomas autosómicos, y espermatozoides que portan el Y, y 22 cromosomas autosómicos. Los varones somos heterogaméticos, producimos 2 tipos de espermatozoides. Espermatozoides que portan el cromosoma X y espermatozoides que portan el cromosoma Y. En cambio, las mujeres son homogaméticas. Todos sus óvulos portan X porque ellas son XX. Entonces, ¿en qué momento se determina el sexo del bebé? En el momento que se produce la fecundación. Cuando esta mujer tiene relaciones sexuales con este varón deposita esperma dentro del aparato reproductor de la mujer. Y en ese esperma de este varón hay espermatozoides de este tipo que portan y espermatozoides que portan X. Cualquiera de los dos va a fecundar al óvulo. Si es este de acá, le estoy señalando, entonces el embrión va a ser XY, va a ser un varoncito, un niñito. Pero si no es este Y, si no es el X, el que fecunda el óvulo, entonces el embrión va a ser XX, una mujercita.
¿Cuál es la probabilidad de que esta pareja al tener una relación sexual tengan hijos varones o mujeres? 50%. ¿Ya? 50% XY, varones, 50% XX. Entonces, en una pareja, en un matrimonio, ¿quién determina el sexo de la descendencia? No es la mujer, somos los varones. Depende cuál de nuestros espermatozoides fecunda al óvulo. Y si la pregunta es, ¿en qué momento se produce la determinación cromosómica del sexo? Si les hacen esa pregunta en un examen, en un test, la respuesta es en el momento de la fecundación. En el momento de la fecundación. Cuando cualquiera de estos dos espermatozoides decide meter su núcleo haploide dentro del óvulo, en ese momento se determina el sexo del embrión. ¿Quedó claro, estimados alumnos? Bien. En otros animales, por ejemplo, en algunos insectos, no existe el sistema XY. Existe una derivación de este sistema que es el X0. En este sistema X0, las hembras son XX, como en el caso de los mamíferos. Las hembras de estos insectos, por ejemplo, este es un saltamonte, ¿no? Este es una langosta, ¿no? La hembra es XX. Y el varón no es XY, el varón es X0. El varón tiene un solo cromosoma sexual, un X. La falta de otro cromosoma sexual en este animal determina sexo masculino. ¿No? Es diferente al sistema XY, ¿no? Y en algunas, no en algunas, en todas las aves y en peces hay otro sistema, el sistema ZW o W. ZW. Aquí es al revés que el sistema XY. Las hembras son heterogaméticas, las hembras son ZW y los machos son ZZ. ¿Ya? Solamente referencial, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar sobre este sistema, el sistema XY. Listo. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy. Me quedan menos de una hora, así que tengo que acelerar. Bien. En las primeras décadas, en los años 30 del siglo pasado, este genetista norteamericano, Thomas Morgan, estaba realizando experimentos en su laboratorio de genética, perdonen un ratito, con estas mosquitas. Estas mosquitas. ¿Aló? Sí, con él habla. Dígame, ¿de qué se trata, señorita? Sí, ¿sabe qué? Estoy en clase en este momento. No le puedo atender, ¿eh? Le he atendido, pensé que era una llamada urgente. Bueno, sí, buenos días. Discúlpenme, estimados alumnos, estoy esperando una llamada urgente, pero no era, entonces no voy a volver a contestar el teléfono. Bueno, comento, le repito, él estaba haciendo experimentos en su laboratorio con estas mosquitas. Esta es la famosa Drosophila melanogaster. Es un nombre científico, ¿no? Drosophila melanogaster. Comúnmente le llamamos mosca de la fruta, mosca del vinagre. ¿Quién no ha visto esta mosquita cuando deja fruta varios días, ¿no? Se llena, no de esa mosca negra, la mosca doméstica, sino esta de acá. Esta mosquita tiene ojos rojos. Los ojitos compuestos son rojos. Pero algunos individuos de esta mosca tienen ojos blancos. La minoría, la mayoría, la gran totalidad tienen ojos rojos. Pero por ahí, de cuando en cuando, aparecen algunas mosquitas de ojo blanco. ¿Ah? Esto pintaba a carácter mendeliano, ¿no es cierto? La herencia mendeliana se caracteriza porque para un carácter, color de los ojos de esta mosca, hay dos manifestaciones. Una manifestación dominante, ojo rojo, y una manifestación recesiva, ojo blanco. Era mendeliano. Y de esa manera lo estaba tratando Morgan al principio. Cruzaba una línea pura de Drosophila melanogaster de ojo rojo
con una línea pura de Drosophila melanogaster de ojo blanco. ¿Y qué debía obtener en la F1? Todos ojos rojos. A veces le salía, como en este caso, acá, le salía. Todos en la F1 eran ojo rojo. Y cuando cruzaba dos individuos de la F1, en la F2 obtenía 75% ojo rojo, 25% ojo blanco. O sea, calzaba con la ley de Mendel. Pero repetía la experiencia, porque los científicos no hacemos una sola vez una experiencia, sino la repetimos varias veces para estar seguros, y de repente en la segunda experiencia le salía en la F1 algunos ojos blancos y otros ojos rojos. Eso no era mendeliano. Entonces Morgan se rascaba la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué error he cometido? Repetía otra vez y otra vez y otra vez. En algunas le salía y en otras no le salía. Acá está lo que... Esto es de acuerdo a Mendel, ¿no? La generación P cruzaba una mosca RR mayúscula con una mosca RR minúscula. En la F1 debería tener todas ojo rojo. Y en la F2 25% ojo blanco, 75% ojo rojo. Y no le salía. A veces le salía y a veces no. Morgan estaba frente a un reto. Se había convencido que no era error experimental. No era que él estaba cometiendo algún error, sino que así salía. Entonces, lógico, él pensaba, estoy frente a un nuevo tipo de herencia biológica. No sé cuál es. Eso se convierte en el tema de investigación de Morgan. Y Morgan, como la mayoría de científicos, como debe ser un científico, era terco, empecinado, riguroso. Para los científicos un problema es un reto, es una cosa que uno tiene que hacer. Y él se dedica a este trabajo. Y descubre un nuevo tipo de herencia, que la conocemos en los libros, y él mismo también la llama así, herencia ligada al sexo. Herencia ligada al sexo. Y para esto tenemos que poner nuestros cromosomitas. La mosca Drosophila melanogaster también posee el sistema XY como nosotros. O sea, la hembra es XX y el macho es XY. Es igual que nosotros. Ahora fíjense, vamos a profundizar un poquito más en estos cromosomas. El X, el grande, y el Y, el pequeño. Esta zona roja del X, tiene exactamente los mismos genes que esta zona roja del Y. Lo mismo pasa con esta otra zona roja de acá de abajo. Esta zona roja del X comparte los mismos genes que están en esta zona roja del Y. Por lo tanto, estas zonas rojas, los biólogos, los genetistas le llamamos región homóloga del cromosoma X y el cromosoma Y. La genética de esta zona roja del cromosoma X y del cromosoma Y se rigen igual que lo que rigen para los cromosomas autosómicos. O sea, herencia mendeliana, dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples. Para estas zonas rojas. Pero ¿qué pasa con estas zonas que no son rojas, estas zonas celestes o verdes? Toda esta zona del cromosoma X no existe en el cromosoma Y. Toda esta zona del X no existe en este cromosoma Y. Y toda esta zona celeste del Y no existe en el cromosoma X. Por eso es que esta zona se llama región diferencial del cromosoma X. Y esta zona de acá se llama región diferencial del cromosoma Y. ¿Por qué región diferencial? Porque los genes que están ubicados en esta zona del Y no existen en el cromosoma X. Y los genes que están ubicados en esta zona del cromosoma X no existen en el cromosoma Y. Los genetistas a estos genes que están ubicados en la región diferencial del cromosoma X, le llaman también genes ginándricos. Y a los genes que están ubicados en la región diferencial, uy caramba, se me va a apagar la computadora.
Y a los genes que están ubicados en la región diferencial del cromosoma Y le llaman genes holándricos. Dicho esto, acá viene el trabajo de Morgan. Entonces Morgan piensa lo siguiente. Y si este alelo que yo estoy trabajando, este alelo R mayúscula que determina ojo rojo y el R minúscula que determina ojo blanco son genes ginándricos, o sea, están ubicados acá, ¿seguirían la primera ley de Mendel? Y la respuesta obvia era no. Porque estos genes que están ubicados en la región diferencial del cromosoma X no tienen su correlato en el cromosoma Y. Solamente se va a cumplir en las hembras, que tienen 2X, pero en los machos no. Porque los machos no tienen otro X, tienen un Y. Estimados alumnos, eso constituye la hipótesis que se plantea Morgan. Entonces Morgan replantea este problema de acá. Estos alelos R mayúscula y R minúscula podrían ser genes ginándricos, estar ubicados en la región diferencial del cromosoma X. Y por lo tanto, si es así, no siguen la herencia mendeliana. Y en base a esa hipótesis es que Morgan desarrolla su trabajo experimental. Voy a generar un nuevo esto para plantearles. A ver. Ay, su madre, acá tengo un pequeño problema. Bueno, voy a escribirlo así. La dificultad es que ya. Entonces, de acuerdo a esta hipótesis de Morgan, esta hembra, 2X, el problema es que acá en PPT yo no sé poner exponentes, ¿no? Recuerden que soy una persona del siglo pasado. Entonces vamos a suponer, voy a ponerlo con rojo, pero en realidad es X a esto, ¿ah? A la R. R está como exponente. X, R exponente. Y acá también. Carambas. Esta hembra, que en sus dos cromosomas X tiene R mayúscula, ¿qué color de ojos tendrá? ¿Rojos o blancos? Ojo rojo. Son hembras, ojo rojo. Y genotípicamente son homocigotas. ¿Perdón? Y esta hembra, que en su X tiene R mayúscula, y en su otra X tiene R minúscula. ¿Qué color de ojos tendrá? Ojo rojo también, porque el alelo R mayúscula predomina sobre el R minúscula. Pero a diferencia de la primera, esta hembra es heterocigota. Y esta hembra en su X tiene
R minúscula. Y en la otra X también tiene, ay carambas, R minúscula. ¿Qué color de ojo tendrá? Blanco. Y es homocigota, porque tiene dos alelos recesivos. O sea, con los machos. Un macho es X, pero el otro es Y. En el Y no hay R. ¿Se acuerdan? Porque R es un gen ginándrico, no existe en el Y. Y si este macho en su único X tiene mayúscula, entonces la pregunta es, ¿qué color de ojos tendrá? O rojo. ¿Y cuál es su fenotipo? ¿Homocigoto o heterocigoto? No, no es ni homocigoto ni heterocigoto, porque tiene un solo X. Este macho es hemicigótico. Hemicigótico, tiene solamente un X. Y este macho, cada X tiene R minúscula, es un macho ojo blanco. Y claro, es hemicigótico. Entonces, esta es la hipótesis de Morgan. Esta es la hipótesis de Morgan. Entonces, para que Morgan compruebe si esto, que es su propuesta de él, y que es diferente a Mendel, definitivamente, porque el alelo R dominante y R recesivo no lo maneja como Mendel, lo maneja relacionado con los cromosomas sexuales. Es otro tipo de herencia. ¿Ya? Entonces, para comprobar si esta propuesta, si esta hipótesis de Morgan era correcta o incorrecta, realiza varios experimentos. Y esos son los que están mencionados acá. Primera experiencia de Morgan. Cruza una hembra ojo rojo, homocigota, ¿ven? Por eso que está X a la W mayúscula, X a la W mayúscula. Bueno, acá el Morgan no le llamaba R como yo, ¿no? Sino W. W mayúscula es ojo rojo. W minúscula es ojo blanco, ¿correcto? Esta hembra es ojo rojo homocigota. Y el macho es ojo blanco. Los gametos de la hembra, todos van a aportar X con W mayúscula. Y los gametos del macho, X con W minúscula y Y. Cuando este espermatozoide que tiene el X con W minúscula fecunde al óvulo, todos los machos van a heredar el X de la mamá, pero el Y del papá. Entonces van a ser ojo rojo. Las hembras van a heredar un X de la mamá que tiene W mayúscula, pero un X del papá que tiene W minúscula. También tendrán ojo rojo, porque W mayúscula domina a W minúscula. Entonces, machos y hembras en la F1 van a tener ojo rojo. Esto parecía mendeliano, por eso es que en algunas veces a Morgan le coincidía con Mendel. Pero esto está relacionado con el sexo. Cuando cruzaba los dos individuos de la F1, o sea, este macho con esta hembra, bueno, este macho produce dos tipos de gametos. Gametos que portan el X con W mayúscula y gametos que portan el Y. Y la hembra, dos tipos de gametos, ¿no? Gametos que portan el X con W mayúscula y gametos que portan el X con W minúscula. Si se cruza esto en una tablita, el resultado va a ser la mitad de machos con ojo rojo y la mitad de machos con ojo blanco. Todas las hembras de ojo rojo. Todas las hembras de ojo rojo. Y esto le parece a Mendel, ¿no? Si no consideramos el sexo,
Estos machos son los únicos que tienen ojo blanco. Todos los demás tienen ojo rojo. 75% ojo rojo, 25% ojo blanco. Esta experiencia de Morgan se parece a Mendel, pero no es Mendel, es otro tipo de herencia relacionado con el sexo. El asunto era cuando Morgan realizaba este cruce. Una hembra ojo blanco, o sea, X con W minúscula, en ambos casos, y un macho de ojo rojo. X con W mayúscula y Y. La hembra, todos sus óvulos van a tener XW minúscula. Y el macho, X con W mayúscula y Y. Las hembras heredan el X de papá y el X de mamá. Por eso es que van a tener ojo rojo. Porque heredan el X con W mayúscula de papá. Y los machos heredan el Y de papá y el X con W minúscula de mamá. Por eso tienen ojo blanco. Es curioso, esto se llama inversión del fenotipo, ¿no? La hembra mamá tenía ojo blanco. Las hembras hijas tienen ojo rojo. El macho papá tiene ojo rojo. Los machos hijos tienen ojo blanco. Al revés. Inversión del fenotipo. Por esta característica, ¿no? Los machos heredan el Y del papá y el X de la mamá, que es ojo blanco. Las hembras heredan el X de papá y de mamá, por eso tienen ojo rojo. Cuando se cruzan este macho y esta hembra, bueno, y esto no es mendeliano, pues no. Aquí estaba el rompecabezas de Morgan. No le salía como Mendel. Y acá nos estamos explicando por qué, ¿no es cierto? Entonces, cuando Morgan cruzaba este macho de ojo blanco con esta hembra de ojo rojo, ¿qué obtenía en la F2? La mitad de machos ojo rojo, la mitad de hembras ojo blanco. La mitad de hembras ojo rojo, la mitad de hembras ojo blanco. 50% ojo rojo, 50% ojo blanco. Estimados alumnos, Morgan estaba... estos experimentos los realiza varias veces, le sale así. No le quepaba duda, había encontrado un nuevo tipo de herencia. ¿Cómo le llama Morgan a este tipo de herencia biológica? Herencia ligada al sexo. O herencia ginándrica. Porque los alelos que están ubicados en la región diferencial del cromosoma X se llaman genes ginándricos. Entonces Morgan descubre la herencia ginándrica o también llamada herencia ligada al sexo. Espero haber sido claro. Y deduzco que sí, porque si nadie me dice nada, significa que están de acuerdo. Rápidamente, el resto de colegas de Morgan, los otros genetistas, se interesan en el trabajo de Morgan y se preguntan, ¿y no será que esto del color de los ojos de Drosophila melanogaster, este tipo de herencia que encontró Morgan, es una curiosidad de esa mosca? Me parece que no, porque el sistema XY está en muchos animales, incluso en mamíferos, en vertebrados. Y se ponen a buscar caracteres ginándricos. Tendrán incluso en humanos. Nosotros, en la región diferencial de nuestros cromosomas X, tenemos varios genes ginándricos. Y por lo tanto, el modo como esos genes son transferidos a la descendencia es exactamente igual a cómo se segregan el color de los ojos en Drosophila melanogaster. Por ejemplo, hay un gen ginándrico que determina la visión, un aspecto de la visión humana, en lo que respecta a la determinación de los colores de los objetos. Entonces, hay un alelo D mayúscula, un gen ginándrico, que hace que las personas que tengamos ese alelo D mayúscula, ese alelo ginándrico, tengamos una visión normal. En cambio, los que tienen en su cromosoma X el alelo D minúscula, eso genera una alteración de la visión, que se conoce con el nombre de daltonismo. Entonces, una mujer XX que tenga D mayúscula en un X y D mayúscula en el otro X, es una mujer sana, homocigota, tiene visión normal. Una mujer que en un X tenga D mayúscula y en el otro D minúscula, también es sana,
como la anterior, tiene visión normal, pero es heterocigota. Solo que en este tipo de herencia no se usa la palabra heterocigota. A esta mujer de visión normal, pero con dos alelos diferentes, Morgan le llamó portadora de daltonismo, portadora del carácter recesivo. O sea, esta mujer de acá es una mujer sana de visión normal, pero portadora de daltonismo. Eso significa heterocigota, ¿ya? Y esta mujer que en sus 2X tiene D minúscula, esta es una mujer que tiene visión alterada, es daltónica. En el caso de los varones, como tenemos un solo X, si en el único X que tenemos hay un D mayúscula, somos sanos, tenemos visión normal. Pero si en el único X que tenemos el D minúscula, somos, bueno, acá hay un error, han puesto hemofílicos, daltónicos. Somos daltónicos, ¿ya? Porque estamos hablando de daltonismo. Es un error, ¿no? Un lapsus que tuvo la persona que hizo la diapositiva. Somos daltónicos. Otro alelo ginándrico es el alelo H mayúscula o H minúscula. El alelo H mayúscula determina la capacidad que tenemos de coagular la sangre cuando un vasito se ha roto, un capilar, una venulita. Ni bien se produce la rotura de un vaso sanguíneo, se desencadena un fenómeno que hemos visto en una clase anterior que se llama coagulación de la sangre, cuando tenemos el alelo H mayúscula. Pero hay personas que poseen el alelo H minúscula, y el alelo H minúscula determina una enfermedad que se llama hemofilia, incapacidad de coagular la sangre. Yo no sé si es peor que el daltonismo, yo creo que sí, porque una persona que tiene hemofilia se puede morir, si no se le aplica un fármaco que le restablezca la capacidad de coagular la sangre. Se va desangrando y va a morir por desangramiento. Esta enfermedad es más grave, ¿no?, la hemofilia, que el daltonismo, desde mi punto de vista. Entonces, el mismo análisis que hicimos anteriormente. Una mujer XX, obviamente una mujer XX, que tiene H mayúscula en ambos cromosomas sexuales, es una mujer sana, sin ningún problema. Una mujer que tiene un H mayúscula en uno de sus X y en el otro tiene H minúscula, también es una mujer sana, pero es portadora de hemofilia. Portadora de hemofilia. Eso, vuelvo a repetir, significa heterocigota. Y una mujer que en sus 2X tiene H minúscula, es hemofílica. Pero bien, nos han puesto un asterisco ahí. ¿Y saben por qué nos ponen ese asterisco? Porque este embrión que tiene este genotipo no nace. La madre la aborta. Estas niñas que son portadoras de HH minúscula en sus 2X, mueren, no llegan a nacer. Lo que pasa es que ahí hay un fenómeno que nosotros los biólogos conocemos con el nombre de, no me acuerdo el nombre, pleiotropismo. Pleiotropismo. Significa que hay genes que no solamente gobiernan un carácter, sino que influencian sobre otros caracteres. Y este genotipo, esta carga genética doble H minúscula, influye negativamente sobre procesos esenciales para la vida. Entonces estas niñas no solamente serían hemofílicas cuando nazcan y sean mujeres, sino que no llegan a nacer. Este genotipo es letal, H minúscula, H minúscula. Interfiere con otros procesos vitales esenciales. ¿Ya? Y en el caso de los varones, igualito que en el caso anterior. Un varón que en su único X tiene H mayúscula es un varón sano, no tiene problemas. Pero un varón que en su único X tenga H minúscula es hemofílico. Este embrión sí nace. Esta carga genética con un solo H minúscula no afecta los otros procesos vitales esenciales. Así que este embrión masculino nace. Y cuando sea adulto, va a ser hemofílico. Va a ser hemofílico. Muy bien. Algunos ejercicios respecto a esto, ¿no? Aquí tenemos una mujer daltónica, porque tiene dos D minúsculas en sus X, en cada uno de sus X, y este es un hombre daltónico también. Bueno, si estas dos personas se casan, pucha que todos sus hijos van a ser daltónicos, obviamente, ¿no es cierto? La mujer produce óvulos todos con D minúscula, y el varón espermatozoide con X, con su D minúscula,
y espermatozoides con Y. Todos los varones heredan el X de mamá, por eso son daltónicos. Y las mujeres heredan el X de papá y de mamá, ambos tienen D minúscula, todos son daltónicos. Pero veamos este segundo caso. En este segundo caso, el varón es normal, o sea, en su X tiene D mayúscula, pero la mujer es daltónica. Bueno, igualito que anteriormente. La mujer, todos sus óvulos tienen D minúscula, y el varón, espermatozoides que tienen X, bueno, acá se olvidaron poner X D mayúscula, acá tiene que haber D mayúscula, y espermatozoides que portan Y. Entonces, cuando este espermatozoide fecunde a los óvulos, tendrán pues un X con D mayúscula, no se han olvidado de ponerle el D mayúscula acá, ¿ya? Entonces, todas las chicas van a ser sanas, pero portadoras de daltonismo. Y los varones van a ser daltónicos porque heredan el X de mamá. O sea, las hijas mujeres nacen sanas, pero todos los hijos varones nacen daltónicos, ¿no? Por esta característica de los padres. Respecto a la hemofilia, fíjense ustedes, esta mujer es sana, pero portadora de hemofilia. Y el varón es sano. Bueno, estos son los gametos de la mujer, ¿no? Óvulos que tienen el X con H mayúscula y óvulos que tienen el X con H minúscula. Y el varón, espermatozoides que tienen el X con H mayúscula y espermatozoides que tienen el Y. Acá están, ¿no? Los espermatozoides, y X con H mayúscula, y de la mujer X con H mayúscula y X con H minúscula. Esta pareja, a pesar de que el hombre es sano y la mujer también es sana, por el hecho de que la mujer sea portadora, 25% de probabilidades de que tenga hijos varones hemofílicos. Y es un problemón porque ellas se preguntan, ¿pero por qué, no? Tener un hijo hemofílico es un drama. Pero dice, ¿por qué yo soy sana? Tú también eres sano, ¿por qué nos ha salido un hijo hemofílico? Esta es la razón. Vean este otro caso. El hombre es hemofílico. Y sin embargo ha conseguido una chica que se enamore de él. Y se case con él y tenga hijos con él. La mujer es sana, pero es homocigota dominante, o sea, no tiene problema, no es portadora. Y a pesar de que el hombre es hemofílico, todos los hijos son sanos. Ninguno porta la hemofilia. Sencillamente porque tanto mujeres como varones, los hijos, heredan el X de mamá. Y la mamá tiene H mayúscula. Pero, como las mujeres heredan el X de papá, H minúscula, todas las mujeres son portadoras. Son sanas, pero son portadoras. Y estas niñas, cuando lleguen a casarse, van a tener exactamente el mismo problema de esta mujer que mencionamos al principio. Vean, pues, qué interesante es esto de la herencia sinándrica o herencia ligada al sexo descubierta por Morgan. ¿Y qué respecto a los genes holándricos? Estos genes que están acá, en la región diferencial del cromosoma Y. Yo les haría la pregunta. Este tipo de herencia, llamada también herencia holándrica, o también se le llamamos herencia restringida por el sexo, ¿afectaría solamente a quiénes? La respuesta es obvia, ¿no? La herencia holándrica o herencia restricta por el sexo, ¿afecta solamente a quiénes? Varones, no. Muy bien, muchacho, muy bien, a los varones. Porque las mujeres no tienen Y. Este es un tipo de herencia que solamente afecta a los varones. Y un ejemplo de un gen holándrico en la humanidad es este gen que determina esta enfermedad. No sé, bueno, sí se puede decir que es una característica más que una enfermedad, ¿no? Se llama me he olvidado el nombre, pero consiste en que la persona tiene vellosidades en los pabellones auriculares. Este es un hindúa. Esta característica es muy abundante en la población de la India. Ay, qué hipertricosis, qué bárbaro. Hipertricosis, así se llama esta característica, la hipertricosis. Está determinada por un gen holándrico. Entonces, este señor tiene en su cromosoma Y ese gen, y por eso es que tiene vellosidades en las orejas. Cuando este señor se case
y tenga hijos, las hijas mujeres no van a heredar esto de ninguna manera, pero todos los hijos varones de este señor van a heredar la hipertricosis. ¿De acuerdo? Esa es la característica de la herencia restricta al sexo, o también llamada herencia holándrica. Y hay otro tipo de herencia relacionada con el sexo. Es una que nosotros le llamamos herencia influenciada por el sexo. Aquí tiene que ver el fenotipo de la persona. ¿Ya? Hay varios casos, pero por ejemplo el caso más conocido y el más tomado para explicar esto es la calvicie. Otro sería el mechón blanco. ¿Han visto que hay personas que tienen un mechón blanco en el cabello? Un mechón, no, el pelo no es blanco, sino un mechón. Eso también es un carácter que responde a este tipo de herencia, influenciada por el sexo. Pero vamos a hablar de la calvicie. La calvicie está determinada por un alelo C mayúscula. ¿Ya? C mayúscula determina calvicie y C minúscula no caída del cabello. En los varones, la alta concentración de andrógenos, o sea, testosterona, hace que este gen, este alelo C mayúscula, mantenga esa característica, que sea dominante. O sea que un varón como, ¿cómo se llama este cantante peruano? Gianmarco, ¿no es cierto? Es calvo. Yo pensaba que se cortaba el cabello, pero parece que este pata de acá sí es calvo. De Gianmarco no sé si él se corta así el cabello o es calvo realmente. Bueno, cuando un hombre tiene un genotipo C mayúscula, es calvo, pues. No hay vuelta que darle. C mayúscula determina calvicie. Si el varón es heterocigoto, también es calvo. Ahora, cuando el varón es homocigoto recesivo, ese es un varón que no es calvo. En la mujer, el hecho de no tener tanta concentración de andrógeno, tiene testosterona, pero en baja concentración, eso cambia la dominancia de este alelo. En las mujeres, C mayúscula es recesivo y C minúscula es dominante. O sea, está influenciada por el sexo, pues. Entonces, una mujer que tiene C mayúscula y C mayúscula será calva. Porque el carácter recesivo se manifiesta en homocigosis. Una mujer C mayúscula es una mujer calva. Hay mujeres calvas, ¿ah? Una mujer heterocigota no es calva porque C minúscula es dominante en ellas. Porque hay baja concentración de testosterona. Entonces la mujer es normal. Y por supuesto una mujer C minúscula es normal. Este tipo de herencia, estimados alumnos, se llama herencia influenciada por el sexo. Hemos visto, pues, otro tipo de herencia biológica no mendeliana, pero relacionada con el sexo. Herencia ginándrica, herencia holándrica y herencia influenciada por el sexo. Pasamos a otro tema. Los genetistas. Sí, ¿cómo no? Dime. Estoy atento a tu pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual el daltonismo o la hemofilia, que es sobre todo predominante en los genes femeninos, por qué no aparece en el Y del varón? Ya, eso tiene que ver con esto que estamos revisando ahorita. Lo que pasa es que en la evolución de los seres vivos han habido mutaciones a través de muchas generaciones. Hay una teoría que sostiene que los dos cromosomas sexuales, el X y el Y, en una época fueron iguales, fueron homólogos. Repito, todos los seres vivos que tenemos este sistema XY, en un momento el X y el Y eran homólogos como los somáticos. Pero uno de los dos cromosomas sexuales fue sufriendo mutaciones, deleciones, pérdidas de pedazos de cromosomas, del cromosoma Y quedó chiquito. Y los pedazos que quedaron fueron recombinados con otros genes de otros cromosomas. Entonces, ese proceso evolutivo no tiene reversión. Esa es la razón, estimado alumno.
No sé si me he dejado entender. Sí, profesor. Es una teoría, obvio, no es algo confirmado. No, pero está confirmado por la evidencia. Hay esta teoría también se extiende al hecho de que la mujer es biológicamente superior al varón, porque tiene más genes que los varones. La mujer tiene 2X, tiene una carga genética mayor que la del varón. Los varones tenemos un X y el otro es Y, nos falta un pedazo. Hay fama de que la mujer es más fuerte biológicamente, resiste más el dolor, soporta más las enfermedades. Todo eso está relacionado con esa teoría. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok, profe, todo claro. Gracias. Muy bien. Entonces, toquemos el punto, ¿no? Esto está relacionado con la genética, las mutaciones. Lo que pasa es que cada especie tenemos una estructura genética, una secuencia de genes que se repite en cada especie. Es lo que nos hace similares. Individuos que pertenecemos a la especie humana, Homo sapiens. Individuos que pertenecen a la especie caballo, doméstico, etc. Pero esos genes, esa estructura genética, hay condiciones que hacen que se modifique espontáneamente o inducidamente. A ese fenómeno los biólogos le llamamos mutagénesis. Aparición de mutaciones, de modificaciones en la estructura genética de un organismo. Decimos que ese proceso es espontáneo cuando ocurre porque la propia célula, los mecanismos de replicación de los ácidos nucleicos cometen errores. Hay una enzima que es clave, se llama DNA polimerasa. Esa enzima hace un trabajo pero fabuloso. Va copiando las 2 hebras que se han abierto para la replicación a un ritmo impresionante. Y a veces mete la pata. Porque las bases nitrogenadas se tautomerizan, se modifican, engañan a la DNA polimerasa. Entonces la DNA polimerasa mete un nucleótido que no debería haber metido. Entonces ahí se generó un problema, un error, una falla, una mutación. Por eso es que las células de los seres vivos tienen sistemas de reparación. Estos sistemas de reparación corrigen los errores que cometió la DNA polimerasa. Y eso evita que aparezcan mutaciones. Pero a veces la DNA polimerasa, bajo determinadas circunstancias, ha cometido tantos errores que los sistemas de reparación no alcanzan para corregir. O sea, hacer un control de calidad. Y la mutación, el cambio queda. Cuando ese es el mecanismo que produce las alteraciones del genoma de una especie, esas mutaciones se llaman mutaciones espontáneas. Ocurren espontáneamente por errores propios de los sistemas metabólicos de la propia célula a nivel del núcleo. Pero hay otras mutaciones que se producen por inducción de factores del ambiente. Esos factores del ambiente que inducen a que los seres vivos suframos mutaciones, los biólogos le llamamos agentes mutagénicos. Agentes mutagénicos. Y pueden ser sustancias químicas, hay muchas que inducen mutación, que está comprobado. Por ejemplo, yo las uso en el laboratorio para inducir mutaciones en mis bacterias. Etilmetanosulfonato, nitrosoguanidina, 5-bromuracilo, varias. Naranja de acridina, sustancias químicas que inducen mutación en las células. Comprobado. Entonces, esas ya no son mutaciones espontáneas, son mutaciones inducidas por estos agentes mutagénicos. Y también hay agentes mutagénicos físicos, radiaciones. Esa luz que viene del sol, la luz ultravioleta y que la capa de ozono nos protege, ahora está entrando. Eso induce mutaciones. Es mutagénico. Los rayos X, los rayos gamma y algunas radiaciones de algunos equipos de casa, el horno microondas, esos benditos celulares, los televisores. No está comprobado 100%, pero esas radiaciones, si nos exponemos consistentemente, pueden inducir a mutaciones en nuestras células. Cuidado, muchachos. No conviene que ustedes duerman con su celular en la cama. No conviene, ni con un televisor prendido.
Esas radiaciones, si son permanentes, podrían generar este fenómeno llamado mutación. Cuando una mutación afecta a un pequeño sector de un cromosoma, un par de bases o 2 o 3 pares de bases, a esas mutaciones le llamamos génicas o puntuales. Pero hay mutaciones que afectan a todo un cromosoma. A esas le llamamos mutaciones cromosómicas. Por ejemplo, acá tenemos el cariotipo humano. Cariotipo es, ¿se acuerdan ustedes? Cuando una célula está dividiéndose, está en metafase, los biólogos le toman fotos a esa célula, a los cromosomas. Recortan los cromosomas y los pegan en un hoja de papel. A ese ordenamiento de los cromosomas de una especie le llamamos cariotipo, en este caso cariotipo humano. Hay 23 pares de cromosomas, fíjense ustedes. Acá están los 22 somáticos y este es el par sexual. En este caso, el par sexual de este individuo está formado por un X y un Y, que es chiquitito. O sea, este es un varón. Pero observamos una anomalía. En el par 21, que deberían haber 2, hay 3. O sea que esta persona tiene un cromosoma 21 de más. Esta alteración, los biólogos, los genetistas, lo conocemos con el nombre de trisomía del par 21. ¿Y cuál es el efecto fenotípico que tiene en esta persona tener un cromosoma 21 adicional? Síndrome de Down. Esto es lo que produce eso que llamamos mongolismo o síndrome de Down. ¿Ya? Es una mutación cromosómica. Y como hemos estado estudiando genética del sexo, relacionada con el sexo, acá tienen ustedes, por ejemplo, el caso, bueno, de una mujer sana, normal, vean ustedes, esta es una mujer. Tiene sus 22 pares de cromosomas autosómicos, todos homólogos, fíjense, y 2 cromosomas X. Esta es una mujer sana. No le vemos ninguna alteración. Y este de acá tiene 22 cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales, pero uno es X y el otro es Y. Este es un varón. No se ve ninguna alteración. Este tiene solamente un par de 21. Es un varón sano. ¿Cómo designamos a la mujer? Tiene 46 cromosomas, de los cuales el par sexual es XX, XX. Este también tiene 46 cromosomas, de los cuales el par sexual es XY. Este es mujer, este es varón. Miren esta. Esta mujer tiene normal sus cromosomas somáticos, pero hay un solo cromosoma sexual, le falta el otro. Esta mujer es X0, ¿no? O sea, esta mujer es 45, con un solo X. ¿Cuál es el problema de una persona que tenga este cariotipo, con un solo cromosoma sexual, el X? Es chiquitita, muy chiquita, no es enana, pero es muy bajita, tiene cuello alado, o sea, características de síndrome de Down, retardo mental, infantilismo sexual, disgenesia gonadal, o sea, sus ovarios no son maduros, es infértil, ausencia de menstruación, etcétera, ¿no? Este síndrome fue descubierto por este investigador Turner. Por eso en honor a él se le conoce como síndrome de Turner. Una alteración de los cromosomas sexuales. Esta mujer es 45X. Miren, este varón, ¿no? No tiene problemas respecto de los cromosomas somáticos, pero tiene 3 cromosomas sexuales. Este debería ser XY, pero tiene doble X, XXY. ¿Y qué alteración le produce a una persona que tiene 3 cromosomas sexuales, 2X y un Y? A diferencia de Turner, es alto. Es varón, pero tiene infantilismo sexual, un pene chiquitito. Los testículos son vestigiales. No han descendido a las bolsas escrotales, se mantienen dentro de la cabeza. No tiene retardo mental, tiene caderas anchas como las mujeres, ¿no? O sea, tiene rasgos femeninos por el X adicional que tiene. Ginecomastía, desarrolla de glándulas mamarias. Es todo un problema, ¿no? Esta persona es 47 cromosomas, 3 cromosomas sexuales, XXY. Este síndrome fue descubierto por este investigador Klinefelter. Por eso es que se le conoce con ese nombre, ¿no? Síndrome de Klinefelter.
Muy bien. Bueno, todo esto que hemos aprendido en genética finalmente ha sido aplicado a la especie humana. Ya ha originado una rama de la genética que se llama genética humana. Pero cuando estudiamos la genética de los seres humanos no podemos hacer experimentos como hacemos con los animales o con las plantas o con los microorganismos. Está prohibido hacer experimentos con seres humanos, ¿no? Entonces es todo un tema. A partir de los años 70 del siglo pasado, cuando la biología molecular alcanzó un desarrollo espectacular, aprendimos técnicas moleculares como la ingeniería genética, la tecnología del ADN recombinante, la técnica del PCR, la técnica de la secuenciación de genes, ¿no? Pucha, hicimos ensayos con virus, con bacterias, con algunos invertebrados, con plantas, con algunos animales vertebrados, y entonces, más o menos en los años 90, nos dijimos, ¿y por qué no secuenciamos los 23 pares de cromosomas humanos? Surge el proyecto Genoma Humano. Esto no lo podía hacer un solo laboratorio, ni siquiera los laboratorios de un solo país. Participan muchos laboratorios de todo el mundo, con un solo objetivo: secuenciar los 23 pares de cromosomas humanos. Descifrar el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas humanos. Esto significa el conocimiento de la cantidad de genes, sabiendo la función y ubicación de cada uno de ellos en el genoma humano. Se empieza a trabajar febrilmente y tal como se predijo, el 26 de junio del año 2000 se dio la noticia de que se había alcanzado una de las metas de este ambicioso proyecto, Genoma Humano. Se había determinado el 99% de la información genómica humana. Esto y muchos otros trabajos similares dieron origen a que el conocimiento de la genética humana avanzara de una manera realmente espectacular. Y esto ha hecho que en los países que gozan de ese beneficio del desarrollo científico y tecnológico puedan aplicarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana. En los países desarrollados, las parejas cuando se casan, hacen un consejo, un aconsejamiento genético ante expertos, médicos, genetistas, ¿no? Para descartar el tener hijos con estas enfermedades que son incurables hasta la fecha. Eso se llama aconsejamiento genético. Y como en las personas no se pueden hacer experimentos, se elabora lo que se llama el árbol genealógico de una persona. A los varones se nos representa como unos cuadrados y a las mujeres como unos círculos. Todo lo que son círculos son mujeres. Y como ven ustedes, siempre hay parejas, ¿no? Un hombre se empareja con una mujer. Las figuras sombreadas son las que adolecen de alguna enfermedad que estamos investigando. Entonces, al elaborar este árbol genealógico, nosotros podemos predecir, bueno, por ejemplo, esta pareja de acá quiere saber qué porcentaje de sus hijos van a tener la enfermedad, ¿no? Y para eso se analiza la parentela de él y de ella, ¿no es cierto? Eso se llama aconsejamiento genético. Y es muy bueno. De esa manera se ha reducido en estos países desarrollados la aparición de enfermedades como síndrome de Down, hemofilia, daltonismo, neurofibromatosis, lupus eritematoso, muchas enfermedades que no tienen cura en la actualidad. ¿Ya? En países como el nuestro, subdesarrollados, no hacemos eso, vamos al matrimonio a ciegas, ¿no? A lo que Dios quiera. Bueno. Entonces, la ingeniería genética nos ha dado la posibilidad de sobrepasar esto. Naturalmente, los seres vivos realizamos transferencia de genes verticalmente, de padres a hijos, pero siempre de la misma especie. ¿No? Siempre. Ustedes no pueden cruzar un perro con un gato, un perro macho con una gata hembra. No es posible. Hay una barrera ahí, genética.
Hoy en día lo podemos hacer. A una especie que transmite sus genes verticalmente, nosotros podemos sacarle un pedazo del genoma de una especie y trasladarlo a la célula de otra especie. Y hacer que esta nueva especie manifieste estos caracteres que no tenía naturalmente. Este organismo se llama organismo genéticamente modificado. Con plantas se ha hecho. Gran parte de las plantas que usamos domésticamente, el maíz, la soya, el trigo, la papa, el tomate, la cebada, no son naturales ya, son plantas transgénicas. La idea es que mejorar la calidad de vida del ser humano. Hemos clonado algunos mamíferos, la famosa Dolly, ¿no? Entonces, es impresionante el desarrollo que ha logrado las ciencias biológicas de la mano de la biología molecular, la genética. Mendel ni se imaginaba lo que estaba aperturando. Entonces, cuando practicamos esto, estamos afectando la vida. Y la pregunta es, ¿en qué medida los seres humanos tenemos licencia para modificar plantas, para modificar animales, o para modificarnos genéticamente nosotros mismos? Entonces, en el año 1971, surge como un intento de establecer un puente entre la ciencia experimental y la humanidad, con la finalidad de formular principios que permitan afrontar con responsabilidad a todo nivel las posibilidades enormes que ofrece la tecnología y que añaden a la vida en general, abarcando no solo el ámbito médico y biológico, sino también los aspectos relacionados con el propio ambiente y la defensa de los animales, esta nueva disciplina, la bioética, que se sustenta en 4 principios. Principio de autonomía. Es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo. No se le puede obligar a una persona que se le someta a ella o a los elementos que están relacionados con ella a este tipo de cambios. Principio de beneficencia. Es obligación siempre tender a hacer el bien. No se puede buscar hacer el bien a costa de hacer daño al ambiente, a los animales, menos a otras personas. Principio de no maleficencia. Abstenerse intencionalmente de realizar actos que pueden causar daño o perjudicar a otros. Está relacionado con este, ¿no? Principio de justicia. Este tal vez es uno de los más problemáticos. El reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso. Los productos de la ciencia benefician solamente a un sector de la población. Las personas que vivimos en sociedades menos desarrolladas, lamentablemente no gozamos de esos beneficios en un primer momento, directamente. Estamos viendo con las vacunas. La pandemia del COVID ha generado una mortalidad terrible, sobre todo en países como el nuestro. Más de 200.000 personas en el Perú han perecido. Y cuando finalmente los científicos lograron producir la vacuna, los países poderosos acapararon el stock de vacunas. Lo que resta para los países pobres. No estamos acatando este principio de justicia, ¿no? Y podría citarles muchos ejemplos más. Listo, chicos. Estoy ya al borde de la finalización de la clase. Como les dije, esta es una clase bastante larga, de manera que les voy a dar la clave del ejercicio. Ya ni siquiera lo voy a proyectar porque me quedan 2 minutitos para terminar mi clase. Entonces apunten la clave y como lo he hecho hoy día, para la próxima clase les resuelvo los problemas que puedan haber, ¿ya? Entonces, anoten por favor, pregunta número 1, la respuesta es la letra C de Carlos. Pregunta número 2, B de bueno. Pregunta número 3, C de Carlos. Pregunta número 4, B de bueno. Pregunta número 5, A de Abilio. Pregunta número 6, C de Cornejo. Pregunta número 7, D de dedo. Pregunta número 8, A de Alberto.
Pregunta número 9, D de dedo. Pregunta número 10, B de bueno. Pregunta número 11, D de dedo. Pregunta número 12, C de Carlos. Pregunta número 13, A de Alberto. Pregunta número 14, B de bueno. Y pregunta número 15, A de Alberto. Disculpen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Son las 11:55 en punto. ¿Ok? Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo jueves.